Vamos a grabar. Ahí está grabando. Bien. Bueno, por lo que habían visto en el video, aparecían algunos problemas como este. Se dice una presión de 3 atmósferas y una temperatura de 20 grados centígrados. Tenemos una determinada masa de gas que ocupa un volumen de 30 litros. Ustedes recuerden que siempre, mínimamente, ¿sí? La masa o los moles de un gas, ¿sí? La presión a la que está el gas, la temperatura y el volumen definen, obviamente, ¿sí? El comportamiento total de un gas. Entonces lo que me pide es calcular el volumen que este gas va a ocupar en condiciones normales. Condiciones normales, recuerden que es una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados. Como Perdón, profe. sí. ¿Estás mostrando el power? Porque no se ve. A ver, para, y puede ser. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Entonces, decía que lo que define al comportamiento de un gas, de una masa gaseosa, ¿sí? Es la presión a la que está, la temperatura y el volumen que ocupa. Como los gases no tienen volumen propio, ¿sí? Ni ocupan, ni adoptan la forma del recipiente que lo contiene, igual que los líquidos, justamente la temperatura y la presión son importantes para definir en qué condiciones está. Las condiciones normales, recuerden que siempre son 0 grados centígrados, 1 atmósfera. Pero ¿qué pasa? En las fórmulas que vamos a utilizar, la temperatura tiene que estar sí o sí en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque justamente esta temperatura está desfasada de la escala centígrada en 273 grados. Es decir, que no va a haber ninguna temperatura negativa ni va a existir el cero. Con lo cual, siempre que tengamos la temperatura hay que convertirla a grados Kelvin, ¿sí? Cuando tengamos presión, si utilizamos la ley de los gases unificada, no hay problema, salvo que pidan la presión en otras unidades. Pero si usamos la ley de los gases ideales, ¿sí? La ecuación general de estado, donde la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, ahí sí o sí tenemos que trabajar con la presión en unidades de atmósferas. Y el volumen siempre tiene que estar en litros, ¿sí? En esta fórmula. En la fórmula de los gases ideales, siempre la temperatura en Kelvin, eso es sí o sí, porque si yo pongo 0 o una temperatura negativa, cuando despejo voy a encontrar o volúmenes negativos o presiones negativas que no puede ser, ¿sí? Y independientemente la presión y el volumen pueden estar en cualquier unidad. Después, si me lo piden en otra unidad, tendré que convertirlo, ¿sí? Acá me piden qué volumen va a ocupar en condiciones normales. Con lo cual, ¿sí? Como yo sé que la presión inicial por su volumen sobre la temperatura a la que está el gas en condiciones iniciales tienen que ser igual a las finales, ¿sí? Porque por más que cambie yo dos de estas variables, ¿sí? La otra se va a mover en relación a las otras dos, ¿sí? Va a cambiar en función de las otras dos, porque son proporcionales. Entonces despejo directamente el volumen, ¿sí? Final. O sea que el volumen 2 sería igual a, fíjense que el volumen queda en el numerador, la temperatura que está en el denominador pasa multiplicando y la presión pasa dividiendo, ¿sí? Que es lo que está acá. Paso a las unidades que les dije recién, fíjense, 3 atmósferas, 30 litros, mantengo las unidades, 273 grados Kelvin, porque es la temperatura que pasó multiplicando, es decir, la temperatura final, ¿sí? Que es de 0 grados centígrados. Ustedes recuerden que para convertir los grados centígrados en Kelvin o viceversa, ¿sí? Tiene que sumar o restar 273. ¿Sí? Es decir, que el 0 grados centígrados equivale a 273 grados Kelvin. Con lo cual, si la condición normal de presión es 1 atmósfera, es la que tenemos a nivel del mar, ¿sí? Y la temperatura de 20 grados centígrados, que era la inicial, como pasa dividiendo, ¿sí?
Fíjense acá. ¿No? O sea, lo que me queda el volumen 2, temperatura 2, la temperatura 1 que está dividiendo son 293 grados Kelvin. ¿No? O sea, son 273 más 20. Y el resultado al final, si hacen el cálculo, son 83,86 litros. ¿No? Fíjense que al calcenar, yo no hice la cancelación, ¿no? Pero atmósfera se cancela con atmósfera y Kelvin se cancela con Kelvin. El resultado directamente me da en litros. Bien. Después me pide calcular la masa molecular o masa molar de un gas, sabiendo que 32,7 gramos del mismo ocupan a una temperatura de 50 grados centígrados y 3040 milímetros de mercurio de presión, un volumen de 6.765 litros. Acá, evidentemente, como me piden calcular la masa molecular o masa molar, esto es aplicar la ley o la ecuación general de estado, la que les dije recién. Presión por volumen es igual al número de moles por T. Ahora, acá, por R por T, acá se pueden hacer dos formas. Se puede calcular el número de moles y después con la masa, calcular la masa molar, o se puede directamente despejar de la ecuación la masa molar. Yo les voy a mostrar, dejo de compartir esto, ¿sí? Una fórmula para que puedan ver. ¿Se entiende hasta acá lo que dije más o menos o estoy hablando en chino algebraico? ¿Me van siguiendo con el tema? ¿Sí o no? Hola, ¿se escucha? Si se sigue la explicación Sí, que sí, estoy se dando, entiende. ¿seguro? Bien. Entonces, Sí. tengo presión por volumen, que es igual al número de moles por R por la temperatura. Esta es la ecuación general de estado, ¿sí? No se está viendo nada, profe. Sí, porque deje de compartir. Esto pasa con el Zoom, con el Meet no pasa, es automático. Ahí está, bien. Entonces, decía, esta es la ecuación general de estado, la ecuación que tienen ustedes, que es la segunda fórmula que se ve de este tema. Que eso se había explicado en el video, que R es una constante que nos sirve para tratar las unidades que son todas distintas. La presión está en atmósferas, el volumen en litros, el número de moles es mol, ¿sí? Y la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Ahora, yo además sé que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. ¿Sí? O sea, la masa de un mol. Esto lo puedo poner en esta fórmula. Entonces me queda que la presión por el volumen va a ser igual a, si quiero lo pongo así entre paréntesis, la masa sobre la masa molar por R por T. ¿Sí? De acá lo que me pide el problema es la masa molar, la despejo. Entonces, si la masa molar, ¿sí? Que está dividiendo, ¿está claro? Pasa multiplicando, me queda que la masa molar tiene que ser igual a, de este lado queda la masa del gas por R por T, ¿sí? Y todo dividido, lo que pasa del otro mismo dividiendo, la presión por el volumen. ¿No? Y directamente reemplazo. ¿No? La masa molar del gas va a ser igual a. Entonces me voy a los datos del problema. Que lo tengo acá. La masa son 32,7 gramos. Alguien que haga 3040 dividido 760. Ahora explico por qué. Cuatro. ¿4? Sí, ¿4 puede ser? exactamente, es 4. 0,82 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Por la temperatura que dijimos que era, creo que era de 50. O sea que son 323, ¿no? 273 más 50, 323 Kelvin. Y todo esto, lo voy a poner así.
dividido la presión que dijimos que era 4 atmósferas y el volumen que era 6.765. 6.765 litros. Alguien que haga este cálculo, por favor. 6, 6, hay que pasarlo a litros. Y esto obviamente, a ver si le puedo poner ahí está. Bien, ¿cuánto da esto? Fíjense que atmósfera se cancela con atmósfera, litro con litro, ¿sí? Kelvin con Kelvin, y me queda en gramos mol. ¿Cuánto lo da la masa molar de este gas? 32. 32, exactamente. ¿Qué gas podría ser? Si son 32 gramos mol. ¿A qué gas me estaría refiriendo de los gases que tengo en la tabla periódica? Recuerde que son diatómicos muchos de ellos, ¿no? Varios de ellos son diatómicos. ¿Cuál podría ser? Un gas que, ¿sí?, tenga una masa molar de 32 gramos mol. Les estoy dando el dato que es diatómico. El oxígeno. El oxígeno, exactamente. ¿Está? ¿Quedó claro el problema? ¿Cómo lo resolví? ¿Sí? Esto está en el PowerPoint después. Otra de las fórmulas que a veces me puede servir, que es parecida a esta, ¿no?, es utilizando la densidad. De acá no puedo poner símbolos griegos, ¿sí? Pongo la palabra densidad. La densidad es la masa en el volumen que ocupa, ¿sí? La masa de cualquier sustancia en el volumen que ocupa esa masa, ¿sí? Siempre es la relación entre masa y volumen. Por eso la relación puede estar en gramos por litro, gramos por mililitro, miligramos por mililitro, etc. Los gases normalmente están en gramos por litro, y las soluciones que vamos a ver ya en el tema siguiente están en gramos por mililitro, ¿sí? Son mucho más densas, ¿sí? En gases muy poco densos. Entonces, como la densidad es la masa sobre el volumen y el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar, puedo usar todo esto para armar otra ecuación más, ¿sí? Entonces, yo sé que la presión por el volumen es igual a N por R por T, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner lo mismo, la presión por el volumen es igual a, y en vez de poner N, voy a poner la masa sobre la masa molar por R por T, ¿de acuerdo? Y ahora voy a pasar el volumen dividiendo. Entonces, lo copio, control C, control corta. Si paso el volumen dividiendo, fíjense, y esto lo separo un poquito, total, son multiplicaciones, no pasa nada. Esto lo voy a pasar abajo, así me lo pueden ver mejor. Me queda masa sobre volumen por masa molar, ¿no? O sea, esto es lo mismo que tenía recién. Lo que hice fue, ¿sí?, reordenarlo, nada más. ¿Qué es masa sobre volumen? Por lo que dijimos acá. Lo tienen ahí. ¿Qué es? La densidad. La densidad. Entonces directamente me puede quedar la misma fórmula, ¿sí? Control C, vamos a pegarlo acá. La misma fórmula, pero en función de la densidad. Entonces, si me piden, por ejemplo, en un problema, la densidad del gas, como acá reemplacé esto, o me piden la masa molar, también me pueden pedir la masa molar dándome la densidad, ¿sí? Puedo tener que la presión está en función de la densidad por R por T sobre la masa molar. ¿Está claro? Estas fórmulas ténganlas en cuenta porque les van a servir para los parciales, para no tener que hacer 2 o 3 despejes. Bien, volvemos al PowerPoint. Una pregunta. Sí.
La R siempre es la incógnita que tenés que sacar, tipo la variable. O La sea, ahí sería el R, volumen. la No, R. La R es la constante de los sí. gases ideales, nunca es incógnita. Ah, Por eso les pregunté si habían visto el video. La R siempre es 0,082, ¿no? Siempre. Por lo menos en este sistema. Ojo, ojo. Porque vas a encontrar en los libros que R puede valer, qué sé yo, 8,31 y en vez de valer, en vez de ser litro de atmósfera sobre mol Kelvin, son calorías. ¿Sí? O sea, R Claro. es una constante. ¿Sí? En este sistema, yo lo demostré en el PowerPoint, fíjate que está acá eso. ¿Sí? Eh, pará. Acá está. La constante, sí, va a depender, R va a depender de las unidades que tenga. Entonces, como esta constante yo la puedo demostrar para condiciones normales de temperatura y presión, ¿sí? Si yo directamente, por ejemplo, ¿sí? Quiero valer cuánto vale R porque no me lo acuerdo, ¿sí? Pero yo sé que presión por volumen es igual a número de moles por R por T, ¿sí? Si yo sé que por Avogadro un mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones normales de temperatura y presión, tengo todos los datos. Un mol de gas, condiciones normales, una atmósfera, 273 grados Kelvin, o sea, 0 grados centígrados, y un volumen de 22,4 litros, 22,4. Si hago este cálculo, háganlo, 22,4 y 273 les va a dar 0,082 y algo, litro atmósfera, ¿sí? Sobre mol Kelvin. ¿Está claro? Por eso R nunca es una... o sea, en este caso yo la Claro, puse... ese valor de R sale de las condiciones normales de Se presión y puede temperatura, digamos. obtener, se puede obtener como una demostración, no es que salga de acá, no. Se puede obtener desde acá, ¿sí? Pero R siempre vale Ok. lo mismo, siempre, siempre. En cualquier condición. Si yo en vez de poner, qué sé yo, no sé, una atmósfera pongo 10 y en vez de un mol pongo 5, ¿sí? Y pongo una temperatura de 500 grados Kelvin, obviamente el volumen va a ser distinto, pero R es siempre la misma. R me sirve porque es una constante dimensional, o sea, es una constante que tiene las unidades de las otras variables, que son justamente las que estoy buscando. Pero R en Claro. realidad no interviene en el cálculo de gases. ¿Está claro eso? Solo te da lo que falta en la incógnita, digamos. Te da O sea, las la atmósfera o unidades, te da las unidades para que vos puedas trabajar con un sistema que tiene todas unidades distintas. ¿Está claro? Fíjate que en esta fórmula, por ejemplo, si yo Bien, me voy a la ley de gases unificada, acá R no aparece, porque el número de moles es constante. Si yo tengo claro. condiciones iniciales y finales, el número de moles no cambió. Si yo cambio el número de moles, y bueno, y las condiciones van a ser otras. Ya cambié justamente una de las variables principales del sistema. Agregué gas, saqué gas, entonces ya las condiciones obviamente no son las mismas. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, bien. Bien, bien, seguimos. Bueno, este es el cálculo de recién. 32 gramos Estamos mol. viendo el paint todavía igual. A ver. A ver si hago así. Ahí. Ahí se ve Ahora sí. ahora sí. Bien. Entonces, fíjense que el resultado es el mismo. A ver, ¿qué volumen ocupa un mol cualquier gas en condiciones normales? ¿Sí? Despejo el volumen y me va a dar 22,4 litros. ¿Qué es lo que se denomina, esto es importante, qué es lo que se denomina volumen molar? Cualquier gas, en condiciones normales, ocupa un volumen de 22,4 litros. Tenga oxígeno, nitrógeno, helio, argón, flúor, cualquiera. Cualquier agua gaseosa, cualquier gas, ¿sí? Pero en condiciones normales ocupa el mismo volumen. Por eso es la hipótesis de Avogadro. ¿Está? Bueno, este es lo que decía la densidad. La densidad del gas butano
es 1,71 gramos sobre litro, o por litro a la -1, que es lo mismo. Cuando la temperatura es de 75 grados centígrados y la presión del recinto que se encuentra es de 640 milímetros de mercurio. Obviamente acá tengo que pasar la presión a atmósferas, ¿sí? ¿Cómo hago para pasar la presión a atmósferas? Cosa que iba a decir ahora, ¿sí? Que ya está en el video anterior. La relación entre unidades es que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera, ¿sí? Entonces, y que también es unidad parecida al torr, ¿sí? T-O-R-R, torr, no thor. Entonces, 760 milímetros de mercurio o 760 torr equivale a una atmósfera. O sea que esto va a ser un poquito menos de una atmósfera. ¿Quién saca el cálculo? ¿Cuánto sería esto? O sea, hay que dividir 640 dividido 760. O decir, una atmósfera son 760, 640 son X, es lo mismo. 0,84. Claro, bueno, eso es atmósferas. Después la temperatura la tengo que pasar a grados Kelvin. 75 más 273. Una pregunta. Sí. Yo no entiendo por qué es más 273 y no por. Porque las escalas están desfasadas. Vamos para atrás. A ver si Está bien, sí, ya está. Para. Por sería si fuera un grado centígrado Mira acá, igual a. mira acá, por favor. Mira acá, por favor. El menos 273 que está acá, esta es la temperatura, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el 0. El 0 grados centígrados. Y este es el menos 273,15 grados centígrados. Esto equivale al 0 grado Kelvin. O sea que si vos te vas para acá, tenés 200, en el 0 tenés 273 grados Kelvin. Es decir, las escalas de temperatura en este caso están desfasadas, ¿sí? 273 grados. Pero un grado equivale a un grado. Un grado Kelvin es digamos, la escala en grados es la misma, ¿sí? La escala, pero están desfasadas. Es como si vos tuvieras un corrimiento de la escala. ¿Está? Por eso 273 grados Kelvin son 0 grados centígrados. 274 grados Kelvin es 1 grado centígrado. 275 son 2, sucesivamente. ¿Está? Claro. No es lo mismo que la escala Fahrenheit, ojo, la escala en Fahrenheit es distinta. No se las doy porque no la van a utilizar ustedes. En física sí lo doy, pero acá no. Bien. Vamos a este problema, ¿sí? Entonces, para calcular la masa molar, ¿sí? Yo sé que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Que ya me están dando, ¿sí? Acá me dan cuál es el gas. Yo lo puedo calcular de acá ya directamente, pero lo tengo que demostrar. Que es carbono 4, hidrógeno 10. Entonces, como la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, y el número de moles es la masa sobre la masa molar, lo que acabo de hacer en el PAIN recién. Es lo mismo que está acá. Despejo directamente la masa molar, masa sobre el volumen es densidad, y directamente haciendo los cálculos me da 58 gramos mol. ¿Sí? ¿Está claro? Y fíjense que si hago 4 por 12, ¿cuánto es? 4 por 2, 8, 4 por 1, 4. 48, más 10, 58. ¿Sí? O sea que demostré esto que está acá, que el gas butano tiene esta masa molar. En Acá el está. examen va a haber que demostrarlo igual, ¿no? Si nos preguntan, obviamente. Sí, una seguramente en fórmula. el examen les van a dar un problema así, no demostrarlo. No les van a dar esto, que es distinto. Claro, eso no nos van a dar. No les van a dar esto. Bien. Teoría cinética de los gases, ¿qué es? Y esto es importante porque es teoría, ¿sí? Esto es para el final. Nosotros sabemos que las partículas de los gases son moléculas que no están unidas entre sí. Eso es importante. No hay unión intermolecular. Entre moléculas no hay unión. Y las moléculas se mueven en el espacio a distintas velocidades, chocando entre sí
y haciendo también choques con las paredes del recipiente. Que yo ya en la clase pasada dije que esto es lo que, digamos, uno determina como presión. ¿Sí? Cuanto más yo reduzco el volumen, ley de Boyle, ¿sí? en un cilindro donde tengo un gas entrampado, obviamente las colisiones van a ser más rápidas. El gas se va a mover más rápido. Ahora voy a mostrar alguna imagen que muestre esto. Con lo cual, si esto es así, ¿sí? El volumen que ocupa el gas, en realidad, ¿sí? Es despreciable en relación a, ¿sí? al volumen del recipiente. ¿Mm? Por eso los gases tienden a expandirse. Si yo tengo un gas, si ustedes no ven este tema, pero un gas disuelto en un líquido, ¿sí? Una gaseosa, ¿qué pasa cuando abrimos la gaseosa? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Traigo una Coca-Cola a casa, la abro, ¿sí? Obviamente puede estar en la heladera un buen rato. ¿Sí? Abro la tapita. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que siento inmediatamente? ¿Qué pasa Sale con el el gas. gas? El gas tiende a salir. ¿Sí? Está disuelto dentro del líquido, obviamente. Cuanto más fría esté la gaseosa, más rica es, porque mejor disolución tiene. ¿Sí? Eso se llama ley de Henry. Ustedes no lo ven ese tema. Que es cómo se difunden los gases dentro de los líquidos. Entonces, cuanto menor sea la temperatura, mejor va a ser la tasa de difusión. Ahora, en este contexto, ¿sí? Como el volumen en realidad, ¿sí? Para una masa gaseosa, ¿sí? Del gas en sí es despreciable en cuanto al volumen del recipiente, hay un gran espacio vacío entre las moléculas. ¿Sí? Esas moléculas, como colisionan entre sí, adquieren distintas velocidades. ¿Sí? Ahora, dentro del concepto físico de velocidad, ¿sí? Cuando uno quiere determinar la energía cinética de una molécula, la energía cinética es igual a la mitad o a un medio de la masa por la velocidad que lleva esa partícula elevada al cuadrado. ¿Sí? Con lo cual, uno puede decir que como la temperatura es el reflejo de la energía cinética promedio de las moléculas. ¿Qué quiere decir promedio? ¿Sí? Hay moléculas que se mueven más rápido, hay moléculas que se mueven más lento. Entonces, si yo calculo la velocidad de cada una de las moléculas, si pudiera hacerlo, ¿sí? De cada una de las moléculas, las sumo a todo y las divido por la cantidad de moléculas que obtengo. Yo tengo todas las velocidades, ¿sí? De cada molécula en particular. Supongamos que tengo 10 moléculas, tengo la velocidad de cada una de esas 10 moléculas en el tiempo, en un tiempo determinado. ¿Sí? Y lo divido por la cantidad de moléculas que tengo. ¿Qué valor obtengo? El promedio. El promedio. ¿Sí? Entonces, la energía cinética es, en realidad, en este caso, la energía cinética promedio de las moléculas. ¿Sí? Como estas moléculas se van a mover en distintas velocidades y a distintos ritmos, van a colisionar y van a cambiar sus velocidades, pero la energía cinética se va a mantener, ¿sí? Entonces, eso es el reflejo de lo que uno denomina temperatura. ¿Qué pasa cuando yo caliento un gas? ¿Qué les parece? Si yo a una masa gaseosa le agrego temperatura, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta la velocidad o va a disminuir? Si le entrego ahora energía, ¿van a moverse más rápido o se van a mover más lento? ¿Qué les parece? Más rápido. Se van a mover más rápido. ¿Sí? Entonces, como se van a mover más rápido, ¿qué va a aumentar también? Porque van a aumentar los choques entre ellas y van a aumentar las colisiones contra la pared. Si se mueve más rápido porque aumenté la temperatura, ¿qué más va a aumentar? Supongan que el volumen es constante, porque yo tengo el gas encerrado en un cilindro y lo que hago es calentarlo, nada más. El volumen del gas no La cambia, presión. aumenta la presión. Y esa es la ley de Gay-Lussac. ¿Está claro? Por eso se relacionan entre sí estos conceptos. Entonces recuerden, cuando uno habla de la temperatura de un gas, es la energía cinética promedio molecular. ¿Sí? Y es el reflejo
directamente de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de colisión, ¿sí? Mayores choques inelásticos, efectivos, y mayor va a ser la presión, ¿sí? Si yo, en cambio, reduzco la temperatura, obviamente va a pasar a todo lo contrario. Va a disminuir la presión porque disminuye la velocidad, porque se van a comenzar a mover más lento, porque van a perder energía, ¿sí? Y al enfriar el sistema, obviamente, ¿qué pasa? A ver, chicos, es muy común. ¿Qué pasa con un sistema si yo lo tengo a una presión alta? ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar que explote? Tengo una latita de gas, una latita de aerosol que la puse arriba del fuego, ¿sí? Liberar la presión. No hablemos de presión. La puse arriba del fuego. ¿Qué tengo que hacer inmediatamente para que no explote? Quitarle la temperatura. Enfriarla. ¿Está claro? Las moléculas se van a mover más lento y ahora no va a explotar. ¿Estamos? Entonces, los choques son perfectamente elásticos. Recuerden que un choque elástico es como las bolas de billar o de pool que colisionan entre sí y siguen por caminos separados, ¿sí? Un choque inelástico es cuando un móvil colisiona contra otro y ahora siguen juntos. O sea, la masa ahora es la suma de la masa de los dos. Acá los choques son perfectamente elásticos. Por eso no se pierde energía, ¿sí? Y fíjense que la presión, en realidad, la presión es un reflejo de una fuerza que se hace, ¿sí? Por una determinada, ¿sí? Por una determinada, o sea, si yo digo fuerza, ¿sí? Presión, perdón, es fuerza sobre área. Es más, hagan presión con el dedo en la palma de la mano y van a sentir el dolor, porque están haciendo que presión. Están haciendo una fuerza en una determinada área. Entonces, si la fuerza es masa por aceleración y la presión es fuerza sobre área, fíjense que la presión atmosférica, ¿sí?, es aproximadamente de 10 a la 5 pascales, porque es una fuerza de 10 a la 5 newtons, es toda la atmósfera que sentimos, ¿sí?, nosotros encima. Y está relacionada, obviamente, como unidad por cada metro cuadrado. Eso es lo que uno dice la presión atmosférica. Es una presión de gases. ¿Qué pasa si yo me voy, ¿sí?, a 3.500 metros de altura? ¿La presión va a ser menor o mayor? Fíjese por lo que está acá, ¿eh? Si yo me voy ahora al, qué sé yo, no sé, al Himalaya, al Everest, a la Concagua, a una montaña que tiene más altura que el nivel del mar, ¿la presión que siento es menor o mayor? Mayor. Menor. Tengo menos columnas de gases para recorrer, chicos. ¿Por qué me apuno? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué hay menor presión? Oxígeno. Falta Oxígeno. ¿sí? Entonces la presión es menor. ¿Está claro? O sea que el oxígeno está más disperso. No, hay menos. No, no está más disperso. Menos hay, menos cantidad. Hay menos disponibilidad de oxígeno. Hay menos. A medida que yo voy bajando, la presión es mayor. Si yo me voy a 100 metros por debajo del nivel del mar, ¿voy a sentir mayor o menor presión? Si estoy más abajo del nivel del mar. Más presión. Más presión. ¿Está claro esto? ¿Sí? Entonces, recuerden que la presión atmosférica es como si fuera una columna, porque la atmósfera la tenemos sobre nuestras cabezas, ¿sí? ¿Qué es la atmósfera? Es una cantidad de gases, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? Hay helio, hay neón, hay argón, hay oxígeno, hay muchísimo nitrógeno, ¿tá? Hay un ciclo del nitrógeno. Eso tienen que haber visto en la secundaria. Entonces, eso hace de que esa columna de gases, ¿sí?, la sentamos arriba nuestro. Y eso es lo que uno llama presión atmosférica. Entonces, si yo me voy a un monte, la presión es menor, ¿sí? Si yo me voy más abajo, la presión es mayor.
No lo relacionen con el buceo esto, por favor, porque eso es otra cosa. Eso es ley de Arquímedes, no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Ahí la presión es mayor porque tengo, además de estar por debajo del nivel del mar, si yo me voy a 10, 20 metros de profundidad, tengo la presión del agua, no tiene nada que ver eso. ¿No? Ojo. La presión que siento es la presión del agua, ¿no? Que es una masa líquida que hace presión sobre un sistema. ¿No? Por eso la ley de Arquímedes. ¿No? ¿Está? ¿La conoce la ley de Arquímedes? ¿La vieron alguna vez en física? ¿Sí o no? No. ¿No? Chicos, por favor, ¿qué han hecho con el sistema? Miren Lelutier, por favor, aunque sea. La gallina dijo Eureka. Solamente eso. Ahí está la ley de Arquímedes, aunque le parezca mentira. Bueno, no, lo que han hecho estos gobiernos con el sistema estudiantil es pavoroso. Bueno, no tienen la culpa ustedes, obviamente, ¿no? Ley de Dalton, presiones parciales. Esto sí es importante que lo tengan porque lo van a ver después en la parte anatómica, fisiológica. Los gases, cuando están en un recinto, se comportan como si estuvieran separados, como si no hubiera otro gas en el lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dijimos que las distancias son tan grandes entre las moléculas entre sí, si yo tengo una mezcla de gases, cada gas se comporta como si estuviera por separado, si estuviera solo. Y la suma de las presiones parciales es en realidad la presión total. Si yo tengo, por ejemplo, oxígeno e hidrógeno en un recipiente, ¿sí? La presión de oxígeno y la presión del hidrógeno, ¿sí? Parcial, cada una de ellas, va a ser el resultado de la presión total. Y esa es la ley de Dalton, que dice que la suma de las presiones parciales es en realidad la presión total. ¿Sí? Puedo tener 2, 3, 4, 10 gases, lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, el aire nuestro es una suma de presiones parciales. ¿Sí? El 21 casi por ciento, depende de la atmósfera, ¿sí? Es de oxígeno, ¿sí? Y casi todo el resto es de nitrógeno. ¿Sí? Y después hay otros gases distintos que son los que componen la atmósfera. En una atmósfera, por ejemplo, enrarecida a veces, podemos encontrar trazas de dióxido de carbono, ¿sí? El monóxido de carbono puede ser un contaminante, por ejemplo, y es letal, porque una vez que entra no sale. ¿Está? Entonces, ¿qué es la presión parcial? Si yo tengo que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, ¿sí? Para un gas y lo mismo para el otro, si lo sumo miembro a miembro, me queda que la suma de las presiones por el volumen va a ser igual al número de moles por R por T. Es decir, como en realidad R, T y B, en este caso, van a ser constantes, la presión total es la suma de las presiones parciales. La presión parcial la podemos calcular como, y esto es un valor nuevo que voy a agregar ahora, ¿sí? Como el número de moles de ese gas sobre el número de moles totales. Es decir, que la presión parcial sobre la presión total es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es esto? Esto se llama fracción molar. Ténganlo en cuenta. La fracción molar es igual al número de moles, de una sustancia dividida el número de moles totales. ¿Sí? Y la suma de las fracciones molares siempre va a ser igual a 1. Porque si yo tengo que el número de moles de A, por ejemplo, es 2. Hagan este cálculo, a ver. Vamos a suponer que yo tengo 2 moles de A y 6 moles de B. ¿Sí? Anoten esto, por favor. ¿Cuál es la fracción molar de A? Yo tengo 2 moles de A y 6 de B. ¿Cuál sería la fracción molar de A? Tendría que hacer 2 dividido ¿cuánto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver si les puedo mostrar en el Paint. A ver, escúchenme. Yo tengo que el número de moles de A es igual a 2. El número de moles de B es igual a 6. Bien. ¿Cuál es la fracción molar de A?
¿Cómo lo hago? Esto es, fíjate una cosa, esto es mol, ¿no? La unidad, y esto es mol. ¿Cuánto es el número de moles de la fracción molar de A? Dije, el número de moles de A dividido el número de moles totales. ¿Qué cuenta tengo que hacer? 2 dividido 8. 2 mol, ¿no? Dividido 8 Dividido mol. 8 mol. ¿Eso cuánto me da? Un cuarto, ¿no? 0,25, sí. Sí, un cuarto. ¿Sí? 0,25. Vamos a ponerlo como quieran. Es lo mismo. Bien. ¿Qué unidad? ¿Qué unidad me queda? Porque abajo tenía mol más mol. Tenía 2 mol más 6 mol. ¿Qué unidad me quedó abajo? 8 mol, ¿no? Está sumando, no está multiplicando. Entonces, ¿qué unidad me queda? ¿O en qué unidad me queda? ¿Queda claro esto? Es una relación adimensional. No tiene unidades. ¿Está claro? Bien. ¿Cuánto va a ser la fracción molar de B? Entonces, 6 mol dividido 8 mol. ¿Cuánto Nosotros es? 3/4 sería. Exactamente, 0,75. ¿Cuánto es la suma de uno más otro? Si sumo la fracción molar de A más la fracción molar de B, ¿cuánto me da? 1. 1. ¿Está claro? Eso es lo que está diciendo el PowerPoint. Ah, siempre la fracción molar tiene que ser 1. Siempre, 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 siempre. Y acá lo está demostrando. ¿Sí? Como es el número de moles de A más el número de moles de B sobre el número de moles totales, ¿sí? La presión de A más la presión de B es la presión total. ¿De acuerdo? Por eso que yo puedo calcular el número, la fracción molar directamente, ¿sí? A través de la presión parcial y la presión total. ¿Sí? Por ejemplo, la presión de oxígeno y la presión de nitrógeno es la presión total. Tengo oxígeno a una presión de 159 atmósferas y nitrógeno a una presión de 523. Si los mezclo en el mismo recipiente, sin cambiar nada, la presión va a ser 752. ¿No? Es importante que no cambie el volumen, ¿no? O sea, que los mezclen en el mismo recipiente. Por ejemplo, una mezcla de 4 gramos de metano y 6 gramos de etano ocupa un volumen de 21,75 litros. Calcular la temperatura de la mezcla si la presión total es de 0,5 atmósferas y la presión parcial de cada gas. Bien, a ver. Les doy, a ver, 10 minutos, a ver si lo pueden hacer ustedes solos. ¿Sí? Fíjense, acá tienen la masa molar del metano. ¿Mm? Y acá tienen la masa molar, o sea, la pueden calcular, ¿no? Del etano. Tienen las masas, pueden calcular el número de moles. Con esto calcular la fracción molar. Y una vez que determinan la presión total a través del número de moles, la presión parcial. O calcular las presiones parciales primero y después la presión total. Es lo mismo. Bueno, a ver, les doy 10 minutos. Son, esperen que miro el... Son y 33. Vamos. A ver si lo pueden sacar solos.
¿Y pudimos hacer algo? ¿Alguien pudo resolver algo? Vamos a dar los datos así. Son 4 gramos de metano y 6 gramos de etano. Volumen de 21,75 litros. Y me da la presión total. La presión es de 0,5 atmósferas. Me pide las parciales. Más fácil todavía. Si ya me da la presión total. ¿Y pudimos? A ver. Vamos acá. Vamos a borrar esto primero. ¿Cuánto es la masa molar del metano? Vamos a empezar por ahí. Carbono, hidrógeno, 4. 16. 16 gramos mol. Bien. ¿Y la del etano? 30. 30. Bien. O sea que de acá ya puedo calcular el número de moles, ¿no? Una es para el metano. Es igual a 4/16, o sea que es un cuarto, ¿no? 0,25. Claro, Sí, un cuarto. Un cuarto. Y para el otro es 0,2. 0,2. Bien. O sea que ya tengo las fracciones molares. No, perdón. Me mezclé. Primero calcular los moles. Perdón. Primero los moles de metano y después los moles de... No saco la fracción molar. Cualquier cosa. Primero las fracciones molares. Los moles. Está bien, no, está bien. 0,25 son los moles, por favor. Y de esto dijimos que eran 0,2, ¿no? Moles. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Con esto puedo calcular la cantidad de moles totales. ¿Por qué me hace esto? Ahí está. ¿Cuántos moles tengo? 0,45. Me pide la temperatura. Entonces que la presión por el volumen es igual a el número de moles por R por T. ¿No? Esto ya lo sé. De acá tendría que despejar la temperatura, que es uno de los ejercicios que me pide el problema. La temperatura va a ser igual a, esto pasa dividiendo, la presión que era de 0,5, ¿no? 0,5 atmósferas por el volumen, que son 21,75 litros. ¿Sí? El número de moles, dijimos, esto está dividido, ¿no? 0,45 moles, porque son los totales, ¿no? Por 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? Fíjense acá, si voy a inicio, voy acá para cancelar, atmósfera
se canceló con atmósfera porque está, los litros se cancelan con los litros, y los moles se cancelan con los moles, o sea que me da en grados Kelvin. ¿Cuánto da esto? $0,5 por 21,75 dividido 1,98 me dio. 0,52 dividido 0,45. No, no puede ser. Aparte no puede ser lógica la temperatura, pensá. 294,7. Ah, no puse paréntesis. 200, o sea, la temperatura es igual, esto está en grados Kelvin, ¿no? 294, sí, 72. 72 grados Kelvin. Que también después lo puedo pasar a grados centígrados, ¿no? Si a esto le resto 273, 21,72. 21,72. Grados centígrados. ¿Estamos? Bien. Ahí, profe, si es 71,5 como Sí, es, ponemos 72. siempre se redondea, sí. Bien. Sí. Bien. Ahora, después me pide calcular las presiones parciales. En realidad, para las presiones parciales ya tengo los datos acá. Calculo la fracción molar del metano, por ejemplo. Entonces, la fracción molar del metano, ¿sí?, va a ser igual a ¿cuánto? A 0,25 mol dividido 0,45 mol. Y eso me da 0,25 dividido 0,45 es 0,556. ¿Sí? Y la fracción molar del etano, directamente lo que puedo hacer, para no hacer otro cálculo, es 1 menos esta, ¿no? 1 menos ANS 0,444. Entonces la fracción molar, y si no, directamente calcularlo por la presión, ¿sí? Yo sé que la presión parcial del metano tiene que ser igual a la fracción molar, 0,556, por la presión, 0,5 atmósferas. Si ya la presión me la dan. .556 por 0,5, 0,278 atmósferas. Y la presión parcial del otro gas es 0,5 menos 0,278 por Dalton, ¿no? 0,222. La presión parcial del etano 0, ¿sí? Y ya está. ¿Quedó claro? Aquí les muestro el PowerPoint. Y fíjense que es lo mismo. La temperatura es lo que nos había dado. Y las presiones parciales son las que acabo de decir recién. ¿Sí? La suma de las presiones parciales me tiene que dar la total. Bien, hasta acá. Bueno, los invito a que miren los videos, que los revean otra vez, ¿sí? Y que utilicen material de lectura, el libro. Importante. Si no, estos temas quedan en el aire. ¿Sí?
Recuerden poner el presente y bueno, recuerden que la fecha del parcial, yo estaba mirando el cronograma recién, está en la semana del 13 del 6, ¿sí? Y seguramente va a ser en práctica por lo que estuvimos hablando con los demás ayudantes, ¿sí? Con Enrique, con los demás profesores. ¿Está claro? Así que seguramente va a ser en horario de práctica. No creo que sea en teoría. ¿Estamos? Semana que viene yo voy a dar un repaso seguramente. Y bueno, después les dejo la clase grabada cuando la pueda subir a YouTube. ¿Sí? Buenísimo, Pero gracias. revean por favor la clase del viernes, por favor. ¿Sí? Y utilicen el libro. Muy importante. Muy importante. Utilicen el libro, háganme caso. ¿Sí? Bueno, nos vemos chicos. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Chao, profe. Chau. Luego, profe. Chau.